Nunca imaginé que lo que encontré esa noche cambiaría nuestra vida para siempre. Mi propio hijo estaba limpiando baños y su suegro se rió frente a él diciendo: «Es lo único que sabe hacer». Lo que pasó después me dejó sin palabras y marcó un antes y un después en nuestra familia. Mi nombre es Ernesto. Tengo 69 años y si algo he aprendido en esta vida es que nada duele más que ver a tu propio hijo humillado mientras intenta abrirse camino. Pero esa mañana sentí un tipo de dolor distinto. Sentí un nudo en el pecho que todavía, hoy, mientras cuento esta historia, sigue apretando como si quisiera advertirme de que no he terminado de sanar. Todo comenzó cuando decidí visitar a mi hijo, Daniel, sin avisarle. Él trabajaba en un restaurante grande, uno de esos lugares elegantes donde la gente entra para sentirse importante, no para comer. Yo había escuchado que lo habían ascendido a ayudante general, pero no sabía exactamente qué significaba eso. Solo sabía que mi hijo, después de perder su empleo anterior, estaba haciendo todo lo posible por salir adelante. Llegué a la parte trasera del restaurante, donde entraba el personal. No quería incomodarlo, así que pregunté por él discretamente. Una joven me señaló el pasillo de servicio. Caminé un poco, y entonces lo vi. Mi hijo estaba de rodillas limpiando baños. Tenía guantes de plástico y un balde, y aunque su rostro estaba tenso, no había vergüenza en él, solo cansancio y determinación. «Hijo», murmuré sin poder evitarlo. Él se levantó de golpe, sorprendido, como si lo hubieran descubierto robando. «Papá, no deberías estar aquí», me dijo intentando sonreír, pero sus ojos no podían ocultar la incomodidad. Iba a decir algo cuando de repente entró él. El suegro de mi hijo, un hombre alto, arrogante, con el pecho inflado como si hubiera sido elegido por Dios para mirar a los demás hacia abajo. Su nombre, Ramiro. «¿Pero qué es esto?», dijo riéndose, mostrándole orgulloso tu talento. «Mira, Ernesto», señaló a Daniel, «es lo único que sabe hacer». Las palabras cayeron como piedras. Mi hijo agachó la cabeza. Yo sentí que algo se rompió dentro de mí. «Ramiro, basta», dijo Daniel en voz baja. Pero él siguió. «¿Ves, Ernesto? A tu hijo le faltó ambición. Por eso mi familia carga con él. ¿Qué suerte tiene de que aceptáramos a tu nieta en nuestro apellido?» Me ardió la sangre. No por mí, sino por Daniel. Por la forma en que mi propio hijo estaba siendo tratado frente a mí, como si no valiera nada. Y él, en silencio, aceptándolo para no perder a su esposa ni a su hija. Esa imagen, ese momento, esa humillación que presencié, cambió todo dentro de mí. Y sin saberlo, Ramiro había abierto una puerta que jamás podría cerrar. Esa misma tarde supe exactamente lo que debía hacer. Y nadie, ni siquiera él, iba a detenerme. Al día siguiente yo sería quien hablaría, y él quien bajaría la cabeza. Salí del restaurante con el corazón hecho pedazos. Caminé sin rumbo por varias calles, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza. No por mi hijo, sino por haberme quedado callado. Sentía que lo había fallado, que al no defenderlo en ese momento, había permitido que Ramiro lo pisoteara como si fuera poca cosa. Me senté en una banca frente a una panadería. La gente entraba y salía, riendo, hablando de sus cosas, mientras en mi mente se repetía una sola escena. Daniel limpiando baños mientras el suegro se burlaba, una y otra vez, como un castigo. «Es lo único que sabe hacer», dijo Ramiro. Esa frase era como un eco que no dejaba de golpearme. Respiré hondo y me limpié la cara. No había llorado en años, pero ese día fue diferente. Después de unos minutos tomé una decisión. Una de esas decisiones que no se toman con la cabeza, sino con el corazón. Yo no iba a permitir que siguieran humillando a mi hijo. Sabía que si me enfrentaba directamente a Ramiro, él iba a burlarse más. Era un hombre acostumbrado a creerse superior. Tenía negocios, dinero, contactos y una necesidad enfermiza de demostrar que sabía más que todos.
pero también sabía algo que él no. Y es que yo, Ernesto, tenía mi propio pasado que él desconocía. A lo largo de los años había trabajado duro, ahorrado cada centavo, invertido con paciencia, y aunque nunca presumí de nada, mis cuentas estaban muy lejos de la imagen de pobre viejo jubilado que Ramiro tenía de mí. Pero no se trataba del dinero, se trataba de respeto, se trataba de mi hijo, de mi sangre, y de la dignidad que ese hombre había pisoteado sin piedad. Cuando llegué a casa, encontré a Daniel sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Apenas entré, se puso de pie. «Papá, perdón por lo de hoy», susurró. Esa frase me destruyó más que cualquier insulto. ¿Por qué mi hijo tenía que pedir perdón por ser un hombre trabajador? «Hijo, mírame», le dije acercándome. «No tienes que disculparte por nada. Lo que haces es honrado, lo que haces es digno». Él intentó sonreír, pero sus ojos brillaban de tristeza. «Solo quiero que mi familia esté bien», respondió. A veces siento que nada de lo que hago es suficiente para ellos». Esa frase terminó de encender la llama dentro de mí. Puse mi mano sobre su hombro. «Daniel, mañana yo voy a encargarme de algo que debí hacer hace mucho tiempo». «¿Qué vas a hacer, papá?» Lo miré fijamente. «Voy a hablar con tu suegro», dije con calma pero con firmeza. Pero no como un viejo débil, sino como el hombre que soy. Mi hijo quiso detenerme, pero ya no había vuelta atrás. Esa noche, mientras él dormía, yo preparé todo. Y al día siguiente, Ramiro descubriría que burlarse de mi hijo fue el peor error de su vida. Amanecí antes del alba. No dormí bien, no después de ver lo que vi. Pasé gran parte de la noche sentado en la mesa del comedor, revisando documentos, papeles, fotografías viejas y un par de sobres que llevaba años guardando en una caja metálica. No eran objetos valiosos, al menos no para cualquiera, pero para mí representaban mi vida entera, mis logros, mis sacrificios y la historia que había construido en silencio. Mientras el sol apenas asomaba por la ventana, me serví un café y respiré profundo. Tenía la sensación de que todo estaba a punto de cambiar, y aunque sentía un poco de nervios, no por mí, sino por Daniel, también tenía algo que hacía mucho tiempo no sentía: claridad. A las 8 en punto salí de casa. Llevaba conmigo una carpeta de cuero marrón. Dentro estaban varios documentos que Ramiro jamás imaginó que yo tenía. No fui para pelear, no fui para gritar, fui para abrirle los ojos, para devolverle a mi hijo el respeto que él le había robado. El camino hacia la casa de Ramiro se me hizo eterno. Vivía en un barrio de clase media alta, en una casa grande con fachada impecable, casi como si quisiera gritarle al mundo cuánto dinero tenía. Me detuve frente a la puerta, tomé aire y toqué el timbre. El sonido resonó como una campana de juicio. Después de unos segundos, Ramiro apareció. Vestía ropa deportiva cara, con el pecho inflado como siempre. Al verme, alzó una ceja. «¿Ernesto? ¿Qué haces aquí tan temprano?», dijo con tono cansado, como si yo fuera una molestia desde el primer segundo. «Necesito hablar contigo», le respondí con calma. «¿Sobre qué? Si vienes a quejarte por ayer, mira, yo solo dije la verdad». Se cruzó de brazos con arrogancia. «Tu hijo tiene el trabajo que se merece». Aquella maldita frase, si hubiera sido años atrás, quizá habría perdido el control. Pero esa mañana no. Esa mañana yo estaba preparado. «Ramiro», dije, «esta conversación no es opcional. Y créeme, la vas a querer escuchar». Él soltó una pequeña risa condescendiente. «Está bien», respondió finalmente. «Entra, pero rápido. Tengo cosas más importantes que hacer». Pasé a la sala principal. Todo era grande, lujoso, lleno de adornos caros, pero frío. Una casa sin alma. Me señaló un sillón. Yo preferí quedarme de pie. Saqué la carpeta y la coloqué sobre la mesa. «¿Y eso?», preguntó el burlón. «Esto», respondí, «es lo que demuestra que ayer cometiste un error muy grave». Ramiro frunció el ceño, confundido. «¿Qué estás insinuando?».
Lo miré directamente a los ojos. —¿Que tú no sabes con quién estás hablando? —dije despacio—, y mucho menos con quién te metiste cuando humillaste a mi hijo. El silencio se volvió pesado. Ramiro se acomodó en el sillón, ya sin sonreír, y en ese momento supe que era hora. Hoy vas a conocer la verdad, añadí. Pero te advierto, no te va a gustar. Ese fue el instante exacto en el que el juego cambió. Ramiro apoyó los codos sobre sus rodillas y entrelazó las manos, como si estuviera a punto de escuchar una queja insignificante. Aquel gesto tan lleno de arrogancia, lejos de intimidarme, me dio más fuerza. Saqué el primer documento de la carpeta. Un contrato viejo, amarillento por los años. Antes de que Daniel naciera, empecé. Yo no trabajaba como empleado, Ramiro. No era un simple obrero como crees. Él frunció el ceño impaciente. ¿Y qué? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Lo miré sin pestañear. Tiene que ver con tu boca, respondí con frialdad. Con la forma en que hablaste de mi hijo, como si fuera inferior. Como si tú fueras superior. Ramiro soltó una risita nerviosa, apenas un soplo de aire. Por favor, Ernesto, no vengas a darme un discurso de viejo orgulloso. Sé perfectamente lo que vi. Daniel limpiando baños. ¿O me vas a decir que no? ¿O vas a justificar que un hombre de su edad esté haciendo ese trabajo? Daniel trabaja, repliqué, y trabajar nunca es motivo de vergüenza. Bueno, algunos trabajos sí, dijo él, mirando hacia otro lado. Los que tu familia nunca ha tenido que hacer, ¿verdad? Pregunté. Sus ojos volvieron a los míos rápidamente. ¿Qué insinúas? Abrí el contrato y lo deslicé por la mesa hacia él. Insinúo que hace 10 años, cuando tu empresa estuvo a punto de quebrar. ¿Recuerdas lo que pasó? Ramiro tardó unos segundos en reaccionar. Cuando finalmente miró el documento, su rostro cambió. Primero incredulidad, luego tensión, luego miedo. «No puede ser», susurró. «Sí puede», dije con firmeza. «Ese contrato es mío. Fui yo quien invirtió cuando nadie confió en ti. Fui yo quien puso el dinero que evitó que perdieras tu negocio. Tú estás sentado aquí, en esta casa, gracias a mí». Ramiro tragó saliva, sus manos comenzaron a temblar. «No, tú no fuiste», balbuceó. «¿Quieres que te muestre las transferencias?», pregunté sacando el segundo sobre. Él se quedó rígido. «Pero, ¿por qué lo hiciste?», preguntó finalmente con una voz que ya no era arrogante. Era pequeña, asustada. «Porque tu esposa», respondí, «la madre de tu yerno, vino a suplicarme. Me dijo que si tú perdías la empresa, tu familia quedaría destruida. Y yo decidí ayudar». Ramiro se llevó una mano a la frente. «Pero si tú tenías ese dinero, ¿por qué tu hijo? ¿Por qué?» Me acerqué un paso, mirándolo desde arriba. «Porque no crié un inútil, crié un hombre. Y un hombre trabaja, aprende, sube, cae y vuelve a levantarse. No necesitaba darles mi dinero, necesitaba darles mis valores». Ramiro se hundió en el sillón. Yo no sabía», murmuró. «No sabías», repetí. «Y aún así te atreviste a humillar a mi hijo, frente a mí. A decir que solo sirve para limpiar baños, cuando en realidad tú solo sigues siendo empresario porque yo limpié el desastre que tú provocaste». El silencio fue absoluto. No podía ni verme a los ojos. «Y todavía no has visto lo peor», añadí suavemente, «porque aún no hemos hablado de tu yerno y de lo que está a punto de descubrir». Ramiro levantó la mirada pálido, y supe que el golpe final apenas comenzaba. Ramiro permanecía sentado, con la mirada perdida en el contrato que tenía entre sus manos. Ya no era el hombre altanero que me había recibido con burla. Su postura se desmoronaba poco a poco, como si cada segundo que pasaba le revelara una verdad que nunca quiso imaginar. A mí no me daba gusto verlo así, pero tampoco me producía lástima. Los hombres como él solo entienden cuando la vida les pone un espejo en la cara. «Ramiro», dije finalmente, «quiero que entiendas algo muy simple. Yo no estoy aquí para presumir. Estoy aquí porque ayer cruzaste un límite». Él levantó apenas la vista.
No sabía. No imaginé que tú, murmuró, incapaz de armar una frase completa. Lo sé, respondí. Y ese es precisamente el problema. Juzgas sin saber, humillas sin conocer, te sientes superior sin haber preguntado una sola vez de dónde venimos, cómo trabajamos o qué hemos vivido. Saqué el segundo documento de la carpeta. Era un sobre más grueso, con varias hojas firmadas. Ramiro lo miró con temor. ¿Y eso?, preguntó. «Esto», dije colocándolo frente a él, «es el contrato de sociedad que nunca firmaste». «¿Sociedad?», frunció el ceño. «Pero yo no tengo ningún socio». «Sí tienes», respondí con calma. «O más bien, tuviste la oportunidad de tenerme a mí como socio. Y no lo sabías». Ramiro parpadeó varias veces. «Explícate». Respiré hondo. «Hace 10 años, cuando te ayudé, tu esposa me preguntó si yo quería algo a cambio. ¿Sabes que respondí que no? Nunca quise tu negocio, ni tus ganancias, ni tu empresa. Lo único que pedí fue que, si algún día la vida cruzaba nuestras familias, respetaras a mi hijo. Solo eso, respeto». La palabra quedó flotando en el aire. Pesada, indiscutible. Ramiro abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro estaban las copias del contrato que su esposa me había entregado como garantía. Un contrato donde aparecía su firma, y la mía, en la línea donde él debía haber firmado también. Pero jamás lo hizo. Mi esposa, ¿ella sabía?, preguntó con una voz rota. «Sabía todo», respondí. «Ella te protegió de tu propio orgullo. Me pidió discreción, porque dijo que te dolería saber que otro hombre había salvado tu negocio. Yo acepté. Guardé silencio. Por años. Hasta ayer». Ramiro cerró los ojos, hundido. «Dios mío», susurró. «Y yo humillé a tu hijo. A nuestro hijo político», lo corregí. «Al padre de tu nieta. Al hombre que trabaja desde las 6 de la mañana para sostener a su familia. Un hombre que no pidió favores y que jamás ha tenido que esconder su vergüenza detrás de una camisa cara». Ramiro apretó los papeles con fuerza, como si quisiera desaparecer. «Ernesto, yo no sé qué decir». Me incliné un poco hacia él. «No quiero que digas nada», respondí. «Quiero que me escuches, porque todavía no hemos llegado al motivo principal por el que estoy aquí». Él levantó la cabeza, confundido. «¿Motivo principal?». «Sí», dije, guardando lentamente los documentos en la carpeta. «Lo que descubrí anoche, algo que involucra a tu yerno y que no va a gustarte». Ramiro abrió los ojos completamente alarmado. El verdadero terremoto apenas estaba por comenzar. Ramiro levantó la cabeza al escuchar mis últimas palabras. Ya no era el hombre arrogante que me había recibido. Era alguien que había perdido el control de la situación. Y eso, viniendo de él, significaba mucho. Se veía vulnerable, casi frágil, como si temiera que la próxima frase fuera a derrumbarle lo poco que le quedaba de orgullo. ¿Qué descubriste?, preguntó con voz baja. Me tomé un momento. Caminé lentamente por su sala, observando las fotografías de su familia colgadas en la pared. Fotos perfectamente enmarcadas, sonrientes, como si la felicidad fuera algo que podía comprarse. Me detuve frente a una de ellas, Daniel, su esposa, mi nuera y la pequeña Sophie, mi nieta, apenas con 2 años en esa imagen. Fue anoche, empecé. Después de hablar con Daniel, no pude dormir. Tenía un nudo en la garganta, un peso aquí. Me señalé el pecho, que no me dejaba respirar. Ramiro siguió mis movimientos con la mirada. «¿Y entonces?», dijo. Suspiré. Entonces decidí revisar algo que había ignorado durante mucho tiempo. Me volví hacia él. ¿Sabes cuántas veces he escuchado a tu yerno quejarse de Daniel? ¿Decir que no es suficiente? ¿Que no le alcanza? ¿Que no avanza? Lo decía como si lo disfrutara, como si fuera un deporte humillarlo. Ramiro apretó la mandíbula. Él también lo había escuchado muchas veces. Ayer, cuando llegué a casa, me puse a revisar los estados de cuenta de Daniel. Continué. Él no quería que yo lo hiciera, pero dejó su computadora abierta y... Bueno, la preocupación pudo más que el respeto por su privacidad. Ramiro tragó saliva.
¿Y qué viste? Saqué una hoja doblada de mi bolsillo. No estaba en la carpeta. La había guardado aparte. Vi que Daniel está pagando algo. Algo que no debería pagar solo. Dije mientras desdoblaba el papel. Algo que me hizo abrir los ojos de inmediato. Ramiro extendió la mano temblorosa para tomar la hoja. La leyó y su cara cambió por completo. «No, esto no puede ser», susurró. «Sí puede», respondí. «Y lo es». Eran extractos bancarios que mostraban pagos mensuales, fuertes, constantes. Pagos que no correspondían al sueldo de Daniel ni a los gastos de su hogar. Pagos a nombre de Ramiro, mi yerno, murmuró completamente blanco. ¿Él le pidió a Daniel que...? Sí, lo interrumpí. Le pidió que pagara tu deuda personal, la que tú no quisiste que tu esposa descubriera. Daniel lo ha estado cubriendo por meses, creyendo que era por un favor familiar, sin saber la verdadera razón. Ramiro cerró los ojos con fuerza. Estaba devastado. ¿Y tu esposa lo sabe?, pregunté. No puede saberlo, balbuceó él desesperado. No puede saberlo, Ernesto. Si se entera, pues se va a enterar, afirmé con frialdad, porque anoche, cuando vi estos pagos, fui a hablar con Daniel. ¿Y sabes qué me dijo? Ramiro me miró con terror. ¿Qué dijo?, preguntó. Que lo hacía para no causar problemas, que tu yerno lo manipuló diciéndole que si no ayudaba, tu familia iba a verlo como una carga. Ramiro se llevó las manos al rostro. «Dios mío», susurró. «No solo lo humillé, también lo explotamos. No dije nada. Lo dejé hundirse en su propia culpa. Solo cuando levantó la mirada y me vio de pie, sosteniendo aquella hoja, entendió algo. ¿Qué vas a hacer, Ernesto?». Me acerqué. Lo miré directamente a los ojos. «Voy a poner las cartas sobre la mesa», respondí. «Y voy a hacerlo hoy». Ramiro abrió la boca para decir algo, pero en ese momento tocaron la puerta. Una voz familiar sonó desde afuera. Era mi nuera, y había llegado exactamente en el peor momento. No sé cuánto tiempo estuve sentado en ese sillón después de la llamada de mi hijo. Había silencio en la casa, pero dentro de mí había una tormenta. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y un dolor que solo un padre siente cuando ve a su hijo luchando con más de lo que le toca. Esa noche casi no dormí. Mi mente daba vueltas y vueltas. ¿Qué le estará pasando realmente? ¿Qué significa cuando un hombre joven deja de reconocer su propio valor? Al amanecer decidí hacer algo que jamás pensé que haría. Ir personalmente al lugar donde trabajaba mi hijo. No porque me avergonzara de su trabajo, jamás, sino porque quería ver con mis propios ojos lo que él estaba viviendo. Llegué al complejo de oficinas donde trabajaba de conserje. Era un edificio enorme, con pisos llenos de empresas elegantes. El olor a cloro y desinfectante se mezclaba con el aroma del café recién hecho. Caminé despacio hasta que lo vi, al fondo del pasillo. Mi hijo, con un cubo de agua, una escoba y la espalda ligeramente encorvada. No me vio llegar, y quizá fue mejor así, porque pude observar algo que me partió el alma. Él sonreía mientras trabajaba. Sonreía, pero no con los ojos. Era esa sonrisa falsa que uno usa para no quebrarse. Mientras lo observaba, escuché pasos detrás de mí. Era Mauricio, su suegro. «¿A qué viene usted por aquí?», me preguntó con su voz áspera. Yo respiré hondo. «Solo vine a ver a mi hijo», respondí. Mauricio miró hacia donde estaba él y soltó una carcajada que me hirió más que un golpe. «Ahí lo tiene, don Roberto. ¡Su orgullo! El muchachito que usted defendía, limpiando como si hubiera nacido para eso». Se cruzó de brazos. «La verdad, es lo único que sabe hacer. Y gracias que mi hija lo aceptó así». Sentí algo dentro de mí romperse, no por las palabras, sino por la crueldad con la que las dijo. Me acerqué un paso hacia él. «Mi hijo es un hombre honrado», le respondí manteniendo la voz firme. «Hace lo que tiene que hacer para sacar adelante a su familia. Eso no es vergüenza, es dignidad». Pero Mauricio se rió otra vez. «Dignidad», repitió. «La dignidad no paga cuentas». Entonces pasó algo inesperado. Mi hijo escuchó la última frase
y levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los míos, y después miró a su suegro. Esa mezcla de vergüenza, rabia y dolor en su rostro, esa expresión, jamás la olvidaré. Y en ese instante supe que todo estaba por explotar. El silencio se hizo pesado, casi insoportable. Mi hijo Daniel me miraba con ojos llenos de confusión y miedo, como buscando permiso para reaccionar. Yo asentí ligeramente, dándole fuerza sin decir una palabra. Era el momento de mostrarle a Mauricio que la arrogancia tiene un límite, y que la dignidad de un hombre no se mide por el puesto que ocupa, sino por el coraje que tiene para enfrentar la vida. «Mauricio», dije con voz firme, «te voy a contar algo que probablemente no esperabas escuchar». Se recostó en la pared, cruzando los brazos, con esa sonrisa arrogante que siempre le caracterizó. Pero esta vez no funcionó conmigo. «Ah, Ernesto, ¿otra lección moral? Mejor hablemos de hechos». Su voz era cortante, desafiante. «¿Hechos?», repetí. «Exactamente. Te mostraré hechos». Saqué de mi bolsillo un sobre más grande y lo abrí frente a él. Dentro había recibos, comprobantes de transferencias y documentos bancarios. No eran simples papeles, eran evidencia de que Daniel había estado pagando por cosas que no le correspondían, cosas que él nunca debía haber cubierto. Pero lo hacía por miedo, por obediencia y sobre todo, por respeto a la familia, respeto que tú no entendías. Mauricio parpadeó, tratando de leer los papeles, pero su mirada se nublaba. Cada documento era una bofetada invisible, un recordatorio de que había abusado de la paciencia y el trabajo de mi hijo. Esto no es posible», balbuceó. «Mi yerno, él», asentí. «Sí, él lo manipuló. Y tú, en lugar de protegerlo, te burlaste de su trabajo y de su esfuerzo». Daniel permanecía a mi lado observando. Sus manos temblaban ligeramente, pero yo sentí algo cambiar en él. Una chispa de orgullo comenzaba a encenderse. Se estaba dando cuenta de que no estaba solo, de que alguien finalmente reconocía su valor. «Mauricio», continué, «tú dijiste que lo único que sabe hacer es limpiar baños, que eso era lo único digno de él. Pero ¿sabes qué? Lo que él hace requiere sacrificio, dedicación y honestidad. Valores que, por cierto, tú nunca enseñaste, ni tu hijo, ni tu familia». Su rostro se contrajo. La arrogancia había desaparecido. Solo quedaba el miedo mezclado con culpa y sorpresa. «Así que hoy», dije, acercándome un paso más, «no vengo solo a reclamar. Vengo a que entiendas algo importante. Nadie se burla de mi hijo y queda impune. Nadie manipula su esfuerzo y sale ileso». Se produjo un silencio absoluto. Daniel respiraba hondo, finalmente sosteniendo la mirada de su suegro. Y Mauricio sabía que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias. Yo sonreí ligeramente. No era una sonrisa de burla, era una sonrisa de justicia. La justicia que todo hijo merece. La justicia que todo padre busca dar cuando nadie más lo hace. Y entonces, justo cuando creí que el momento era perfecto para dar el golpe final, escuchamos un ruido en la puerta del fondo. Era Sophie, mi nieta, entrando con inocencia. Y su risa fue la chispa que hizo que la tensión se sintiera todavía más intensa. Mauricio miró a la niña, y yo supe que el punto de quiebre había llegado. El pequeño ruido de los pasos de Sophie se sintió como un recordatorio brutal. Todo lo que habíamos estado discutiendo hasta ahora no era solo sobre negocios o documentos, sino sobre la familia, la dignidad y la verdad. Mauricio miró a la niña y su expresión se endureció. Algo en su interior sabía que su posición de poder se estaba desmoronando. «Papá», dijo Daniel con voz firme, «basta. Ya no puedo permitir que esto continúe». Su tono no era agresivo, pero estaba cargado de autoridad. Había cambiado. El niño que soportaba humillaciones ahora era un hombre listo para reclamar respeto. Mauricio frunció el ceño, incapaz de encontrar palabras. Su mirada buscaba desesperadamente una salida, pero no había ninguna. «Daniel»,
Intentó empezar, pero lo interrumpí. «Déjame terminar, papá», me pidió, y asentí. Daniel dio un paso al frente. Sus manos, temblorosas al principio, ahora estaban firmes. «Mira, Mauricio, por años me burlaste, me manipulaste y me hiciste sentir pequeño. Pero ya no. Hoy no soy tu subordinado ni tu entretenimiento». Hizo una pausa y su mirada se endureció. «Hoy vas a aprender algo que nunca olvidarás». Mauricio retrocedió un poco, sorprendido por la fuerza de esas palabras. No estaba acostumbrado a que alguien lo enfrentara, menos un hijo al que consideraba inútil. La humillación que él había causado durante años estaba a punto de regresar multiplicada. «Papá», continuó Daniel dirigiéndose a mí, «todo este tiempo me sentí solo, pero ahora sé que no estoy, que tengo apoyo, y eso cambia todo». Su voz comenzó a temblar ligeramente, pero no de miedo, sino de emoción. «Y quiero que lo sepas, hoy tú vas a entender que no puedes jugar con la dignidad de nadie, ni siquiera con la mía». Mauricio intentó replicar, pero esta vez no hubo palabras. Su arrogancia había desaparecido por completo. Solo quedó el silencio pesado, el mismo silencio que precede a la caída de alguien que se creyó invencible. Me incliné ligeramente hacia él y dije con voz firme: «Mauricio, todos los pagos, todas las humillaciones, cada palabra que dijiste sobre Daniel, ha terminado. Hoy tu poder se ha desvanecido, y quiero que recuerdes algo. Un hombre puede trabajar en lo que sea, pero su valor no depende de ti ni de nadie». Daniel respiró profundo y sonrió por primera vez esa mañana. La tensión en su rostro desapareció. Sophie, la pequeña, se acercó corriendo hacia él y lo abrazó. Fue un gesto simple, puro, que rompió cualquier última resistencia de Mauricio. Él retrocedió un paso. Sus ojos se llenaron de culpa y sorpresa. Por primera vez, entendió que había perdido. No por dinero, no por documentos, sino porque la dignidad de mi hijo y nuestra familia era más fuerte que su arrogancia. «Nunca más», murmuré con calma, «vuelvas a humillar a Daniel, ni a nadie de esta familia». Mi voz era tranquila, pero no admitía discusión. Mauricio se quedó en silencio. Finalmente asintió lentamente. Sabía que había sido vencido, no por fuerza sino por la verdad, la justicia y la unidad familiar que él nunca pudo romper. Ese momento quedó grabado en mi memoria. No hubo gritos, no hubo violencia física, solo hubo un cambio de poder, silencioso pero absoluto. Y mientras veía a Daniel y a Sophie juntos, comprendí algo. A veces, el verdadero triunfo no es castigar al culpable, sino darle al inocente la fuerza para que nunca más sea humillado. Después de aquel silencioso pero definitivo enfrentamiento, Mauricio permaneció en su lugar, con los ojos bajos y las manos entrelazadas. Frente a él, la arrogancia que siempre lo había caracterizado se había evaporado por completo. Por primera vez en su vida, estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones y podía sentirlo. Cada burla, cada desprecio hacia Daniel le había regresado multiplicado. Daniel respiró profundo, todavía sosteniendo a Sophie en sus brazos. Sus hombros se relajaron y pude ver cómo el miedo que lo había acompañado durante años comenzaba a desaparecer. Había recuperado algo que nadie podría quitarle: su dignidad. Y eso no era solo un triunfo para él, sino para toda la familia. Me acerqué a Mauricio lentamente. No lo hice con intención de intimidarlo, sino para dejarle claro que la lección estaba completa. «Mauricio», dije manteniendo mi voz firme, «quiero que entiendas algo muy simple. La próxima vez que decidas humillar a alguien, recuerda esto: las palabras y las acciones siempre regresan. No importa cuánto creas que eres más fuerte, más inteligente o más influyente. La verdad y la justicia tienen su propio tiempo». Él levantó la mirada, con los ojos llenos de culpa y una mezcla de miedo y arrepentimiento. «Entiendo, Ernesto», dijo con voz débil. «No volverá a ocurrir». Asentí satisfecho con la respuesta, pero sabía que no bastaba con palabras.
Las acciones debían hablar por sí mismas. Hoy has visto, continué, que tu poder sobre Daniel era solo una ilusión. Él es fuerte, capaz y honorable. Y si alguna vez piensas en subestimarlo otra vez, recuerda lo que sucedió hoy. Mauricio tragó saliva y permaneció en silencio, comprendiendo que esta no era una amenaza, sino una verdad que lo perseguiría para siempre. Daniel me miró y sonrió, agradecido. «Gracias, papá», susurró, «no solo por hoy, sino por enseñarme que nunca debo permitir que me humillen». Sophie, con su inocencia pura, se acercó y abrazó a Mauricio, quien intentó corresponder, pero su postura rígida mostraba que todavía estaba procesando todo. Era un gesto simple, pero poderoso. La familia estaba por encima de la arrogancia y la manipulación. Me senté junto a ellos y reflexioné sobre lo sucedido. La humillación y el desprecio que Daniel había sufrido no eran solo responsabilidad de Mauricio, sino de todos los que creyeron que podían jugar con su valor. Pero hoy ese ciclo había terminado. La justicia no siempre llega de inmediato, pero cuando lo hace, tiene un impacto profundo. Miré a Daniel y le dije, «Recuerda siempre esto, tu trabajo, tus esfuerzos y tu integridad valen más que cualquier comentario cruel. Nunca dejes que alguien te haga sentir menos por lo que eres». Mauricio permaneció callado, comprendiendo finalmente la magnitud de sus errores. No había dinero que reparara su arrogancia, ni disculpa que borrara sus burlas. Lo único que quedaba era una lección que nunca olvidaría. Ese día, mientras el sol se filtraba por las ventanas de la casa, sentí una paz que hacía años no experimentaba. La familia estaba unida. Daniel había recuperado su dignidad, y Mauricio había aprendido que humillar a alguien no trae poder, trae consecuencias. El equilibrio se había restablecido, y yo sabía que, a partir de ese momento, nadie volvería a subestimar a mi hijo. Los días siguientes fueron un silencio absoluto. Mauricio no volvió a mostrar su arrogancia, ni siquiera un gesto de desprecio hacia Daniel. Se notaba incómodo, como un hombre que ha sido desenmascarado frente a la verdad. Pero más allá de la incomodidad, había un cambio. La humildad, aunque forzada al principio, comenzaba a arraigarse en él. Daniel, por su parte, respiraba tranquilo. La sombra que lo había acompañado durante años finalmente se disipaba. Ya no sentía el miedo de ser humillado, ni la obligación de complacer a alguien que no lo valoraba. Por primera vez, su trabajo y esfuerzo eran reconocidos, no solo por mí, sino por todos los que lo rodeaban. Esa mañana me desperté temprano y decidí visitar nuevamente la casa de Mauricio, no para confrontarlo, sino para asegurarme de que entendiera lo que había sucedido y que lo recordara. Al llegar, lo encontré en la sala, sentado en silencio, mirando el vacío. Parecía otro hombre, más pequeño físicamente, pero más consciente de sí mismo y de los demás. «Buenos días, Mauricio», dije. «Espero que hayas reflexionado estos días». Él levantó la cabeza y asintió lentamente. «Sí, Ernesto», dijo con voz baja. «Nunca imaginé lo equivocado que estaba. He pasado toda mi vida pensando que podía humillar y controlar, y hoy entiendo que solo perdí respeto y humanidad». Asentí. Su confesión no era suficiente para borrar los errores, pero era un inicio. La verdadera transformación viene de reconocer los propios fallos. «Daniel es un hombre honorable», le recordé. «No solo trabaja duro, sino que tiene valores que tú deberías aprender a respetar. No es solo mi hijo, es tu yerno y también alguien que forma parte de tu familia. Nunca olvides eso». Mauricio permaneció callado con la mirada baja. Luego, como un gesto de reconocimiento, asintió nuevamente. Era un acto pequeño, pero significaba mucho. Finalmente entendía que la arrogancia y el desprecio no construyen nada, solo destruyen relaciones y generan resentimiento. Cuando regresé a mi casa, Daniel me recibió con un abrazo. Su gratitud era evidente, y su sonrisa ya no tenía miedo ni tristeza. «Papá», dijo, «gracias por estar ahí».
por enseñarme que no debo dejar que nadie me humille. Hoy siento que puedo enfrentar cualquier cosa. Le sonreí con orgullo. Él había aprendido la lección más importante. Su valor no depende de la opinión de los demás. Esa tarde, Mauricio llamó. Su voz estaba más calmada, más respetuosa. Quería disculparse formalmente, y esta vez no había excusas ni arrogancia, solo un reconocimiento de sus errores. Fue un paso importante, y me hizo sentir que la familia finalmente estaba en equilibrio. Finalmente comprendí algo que ya sabía, pero que siempre vale la pena repetir. La verdadera fuerza de un hombre no se mide por su riqueza o poder, sino por la integridad y el respeto que demuestra hacia los demás. El cambio en Mauricio era lento, pero real, y mi hijo, finalmente, había recuperado el lugar que merecía. No humillado, sino respetado y valorado. Pasaron unos días después de la visita de Mauricio, y algo en la dinámica familiar había cambiado. La tensión que había estado presente durante años se disipaba lentamente. Mauricio ya no tenía esa actitud de superioridad que lo hacía creer dueño de todo, y Daniel comenzaba a sentirse libre de la carga de humillaciones y manipulaciones. Por fin la dignidad estaba restaurada. Esa mañana decidí ir a la oficina de Daniel, no para confrontar a nadie, sino para asegurarme de que todo estuviera en orden y, más importante, para transmitirle un mensaje de fuerza y confianza. Cuando llegué, lo encontré organizando sus cosas con calma, pero con una sonrisa diferente. Serena, segura, orgullosa. «Papá», dijo, «hoy me siento fuerte, no porque cambió Mauricio, sino porque entendí que nunca debo permitir que alguien defina mi valor». Asentí. Sabía que había aprendido la lección más importante. No se trata solo de enfrentar a los demás, sino de conocerse y respetarse a uno mismo. Esa tarde Mauricio me llamó nuevamente. Esta vez no era una llamada de defensa ni de arrogancia, sino de reconocimiento y gratitud. Había decidido reunirse conmigo y con Daniel para formalizar un acuerdo. Desde ese momento, cualquier deuda, pago o manipulación sería revisada y corregida. Era un acto de justicia que él debía cumplir, no por obligación, sino porque finalmente comprendía el daño que había causado. Cuando llegamos a su casa, Mauricio estaba visiblemente nervioso. Sin embargo, esta vez no había sarcasmo ni desprecio. Había un cambio profundo en su actitud. Se notaba arrepentido, consciente y más humano. «Ernesto», dijo al abrirme la puerta, «quiero disculparme formalmente por todo. Por los comentarios, por las burlas, por la arrogancia. No quiero que Daniel sufra nunca más por mi culpa». Miré a Daniel y luego a Mauricio. Había algo importante que decir, algo que sellaría la lección. «Mauricio», dije con voz firme, «la verdadera justicia no se trata de humillar ni de castigar, sino de enseñar y corregir. Hoy has visto las consecuencias de tus actos. Aprende de esto, para que nunca más vuelvas a subestimar o humillar a alguien por su trabajo o por su posición». Mauricio asintió. Era un hombre cambiado, un hombre que había tocado fondo, pero que, gracias a la verdad y a la firmeza de principios, empezaba a levantarse con humildad. Daniel sonrió, abrazándome. Su gratitud era profunda. Finalmente sentía que la familia estaba equilibrada y que las injusticias pasadas habían sido reconocidas y corregidas. La tensión desaparecía con cada gesto de honestidad y reconciliación. Esa noche, mientras veía a Daniel y Sophie jugar en el jardín, entendí algo que siempre había sabido. La dignidad, el respeto y la honestidad son más valiosos que cualquier riqueza o poder, y que, a veces, el verdadero triunfo no se encuentra en castigar al culpable, sino en darle al inocente la fuerza para que nunca más sea humillado. La justicia finalmente había llegado.